Hola, te damos la bienvenida a esta transmisión originada desde el Ministerio Verdad y Vida, sede Centro, en la ciudad de Medellín, Colombia. Te invitamos a disponer de este tiempo para aprender juntos de la palabra de Dios. Prepara un espacio libre de ruidos o distracciones. Ten disponible tu Biblia, libreta de apuntes, lapicero y tu mejor actitud. Y no olvides compartir esta transmisión para que el mensaje llegue a muchas personas. Encuéntranos en Facebook y YouTube. Activa la campanita de notificaciones para que estés enterado de cada una de nuestras publicaciones, que creemos será de mucha edificación para tu vida. Dios te bendiga. Entonces vamos a dar la bienvenida a todos los que nos siguen a través de nuestras redes sociales, Ministerio Verdad y Vida Centro y Verdad y Vida Radio, así que bienvenidos. Vamos a mirar algo de Daniel que tiene que ver en el capítulo 9 con una cosa muy específica. Capítulo 9, versículos 20 al 27, que viene a ver con las 70 semanas, confía, ora, espera. Confía, ora, espera. Daniel 9, a partir de ahí, dice, capítulo 9, versículo 20, dice, aún estaba yo orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y presentando mi súplica delante del Señor, mi Dios, por el santo monte de mi Dios. Todavía estaba yo hablando en oración cuando Gabriel, el hombre a quien había visto en la visión al principio, se me acercó. Estando yo muy cansado, como a la hora de la ofrenda de la tarde, me instruyó y me dijo, Daniel, he salido ahora para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tu súplica se dio la orden y he venido para explicártela porque eres muy estimado. Pon atención a la orden y entiende la visión. 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para poner fin a la transgresión, para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia eterna, para sellar la visión y la profecía y para ungir el lugar santísimo. Has de saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Volverá a ser edificada con plaza y foso, pero en tiempos de angustia. Después de las 62 semanas, el Mesías será muerto y no tendrá nada, y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin vendrá con inundación, aún hasta el fin habrá guerra. Las desolaciones estarán determinadas. Y él hará un pacto firme con muchos por una semana, pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. Sobre el ala de abominaciones vendrá el desolador hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador. Hasta ahí. Bueno, el título es 70 semanas, confía, ora, espera. Este pasaje de Daniel nos va a revelar una profunda conexión con lo que es la oración. La oración que estaba haciendo Daniel por la restauración de Jerusalén y el santuario. Y hay una respuesta divina a través precisamente del ángel Gabriel. Claro, ellos estaban en un pueblo distinto como era Babilonia. ¿Quiénes? Los judíos. No había forma de hacer sacrificios en una tierra extraña, habían quitado lo que era la práctica religiosa de ellos como sus rituales y está preocupado por todo esto. Pero más que preocupado por eso, la intención en la oración era, porque Daniel se había dado cuenta del pecado, no solo de él, sino también de todo su pueblo, y que nadie quería atender realmente ese asunto. Bueno, pecamos, rezamos y empatamos, como diríamos hoy. Así estaba el pueblo. Entonces, en el relato vemos cómo Dios no solo atiende
las peticiones de su pueblo, sino que también revela su soberanía y que conoce los tiempos. Dios conoce el fin desde el comienzo, guarda a su pueblo, lo insta a permanecer alerta y preparados para su retorno. Es como lo que uno puede entender desde el capítulo 1 de Daniel hasta este capítulo 9. En síntesis, Daniel está haciendo una oración pidiendo el perdón de los pecados del pueblo, está intercediendo por él también, porque también es un pecador. Y Dios le da una respuesta a través del ángel Gabriel y le dice todo lo que acabamos de leer. Me interesa el pasaje porque a menudo la gente, el pueblo cristiano, los evangélicos y la teología evangélica se va por un lado de hablar de las 70 semanas y trata de poner en las 70 semanas números contables, 1, 2, 3, 4, como si fueran matemática. 1 más 1 da tanto, 1 menos 1 da tanto. Ese es el concepto de la iglesia en términos generales. Pero si uno mira el texto, no solo de Daniel, sino de toda la Biblia, uno se va a dar cuenta que los números no son numéricos, no son contables. 1 más 1, tanto, 1 más 1, tanto, 1 menos 1, menos. Da esto, no. Los números en la Biblia, por favor, eso desde ya, póngaselo en su mente. Los números en la Biblia no son contables, no son aritméticos, son simbólicos. Eso, por favor, téngalo muy presente. ¿Por qué? Porque la gente trata de darle significados a los números en el sentido de tratar de entenderlo a su manera. No. Hay que mirar qué es lo que dice el texto. Hay que mirar con qué significado se está utilizando allí. Y por favor, no son numéricos, no son contables. Eso sí, téngalo muy presente aquí y donde sea. No son contables, son siempre simbólicos. Entonces, acá encierra un significado muy importante. En el contexto que les dije, Israel está cautivo, lleva 70 años en Babilonia. Entonces, el número 70 acá no es de 70 años literales, no, sino que significa algo. Son los números que se dan aquí en este capítulo, son sencillamente garantía divina de cumplimiento y promesa de liberación que Dios le va a dar a su pueblo. Los 70 años y los otros años que vuelve y comenta Daniel son garantía, simbolizan Dios te va a liberar. Dios va a enviar a un Mesías para librarte. Pero también le dice al pueblo de Israel que debe de tener en cuenta un aspecto muy importante y es el arrepentirse de sus pecados. Entonces eso va ligado, la liberación de Dios a su pueblo, de sacarlos de esa esclavitud de 70 años, va ligado a que ellos se arrepientan. Entonces Dios prometió esa restauración después de las 72 semanas, prometió la consumación de su obra redentora y como les dije, estas cifras son simplemente, no son marcadores de tiempo, sino señales de intervención divina. Entonces, por favor, que por lo menos quede esto. Los números en la Biblia no son contables, son simbólicos. Y este número de 70 años y 62 semanas simboliza garantía de Dios que lo que ha prometido lo va a cumplir. Entonces, la precisión con la que Daniel habla de las 70 semanas es asombrosa. ¿Por qué? Porque está prediciendo el regreso del exilio de los judíos cautivos en Babilonia, es decir, van a ser liberados y van a ir a su tierra. 2, habla del ministerio del Mesías. El ministerio del Mesías en estos 70 años se refiere precisamente
a la venida de Jesús y habla de la destrucción del templo, de tres situaciones muy importantes este año, estos números que se refieren aquí. Entonces, la profecía que Daniel da es muy meticulosa, demuestra la intervención divina que Dios conoce pasado, presente y futuro. Aquí se está hablando de esos tres aspectos: liberación, el retorno del Mesías, la destrucción del templo, porque el templo es muy importante para los judíos y lo habían constituido casi que un ser de adoración. Básicamente habían constituido el templo en eso. Entonces, Daniel es un hombre sabio. Él enseñó a muchos de los sacerdotes de la religión de Babilonia acerca de Jesucristo, sin saber que Jesús iba a venir, simplemente habló del Mesías, y por eso los sacerdotes, o como se llaman, los magos de Oriente, llegaron a visitar a Jesús en el momento en que él nació, porque siglos atrás Daniel había hablado de eso en Babilonia. Él dejó allí impregnado, dejó allí un testimonio, y eso no lo olvidó la gente. Miles de años después, estos reyes o estos magos sabios llegaron de ese lugar precisamente a visitar al Señor Jesús. Entonces, la profecía de las 70 semanas, como les dije, ha generado muchos debates sobre su inicio y protagonista. ¿Quién es el protagonista de estas 70 semanas? Entonces, la idea mía no es entrar en controversias o hablar de las diferentes teorías que existen sobre eso, porque eso sí yo no lo creo en absoluto para nada. Aquí en los 70 años lo que hay es lo siguiente: como ya se les dije, simbólico, restauración, volverán a su tierra, vendrá el Mesías y se destruirá el templo. Y aquí lo que uno puede ver es que la profecía de estas 70 semanas surge o aparece cuando Daniel, en todo ese capítulo 9, se arrodilla y se pone a orar. Empieza a pedir que Dios les perdone por los pecados que han cometido. Entonces, la respuesta de Dios a esa oración de Daniel es precisamente que aparece una voz de Dios a través de este ángel y le dice que aún se necesitan 70 semanas más para que Dios complete su juicio sobre el pecado y finalice el plan de la restauración. ¿Qué quiere decir eso? Ya han pasado 70 años del cautiverio de Israel en Babilonia. Entonces Daniel fue a la escritura, leyó y se dio cuenta, ya se finalizaron los 70 años del cautiverio, ya. Y se pone a orar y empieza a pedirle al Señor: perdónanos porque te hemos ofendido, porque no nos hemos arrepentido y todo eso. Y viene Dios y le responde a través de un ángel y le dice: otros 70 años más. Qué cosa tan terrible. Claro, lo mata. Se cumplieron 70, pero después le dice: vea, otros 70 años más, son 62 semanas aproximadamente. Entonces, fatal, ¿cierto? Ya cumplimos y nos pone otro más. Entonces, aquí ¿qué es lo que hay? Terminaron los 70 años de cautiverio, y cuando Dios les dice a ellos: otras semanas más, otros 7 más, que son años, si los vamos a mirar en calendario, pero cuando se habla de que le agrega años más, otros 70 años más, lo que está diciéndole es: vea, ustedes ya cumplieron el cautiverio, ha intercedido para que se arrepientan, usted mismo ha orado por usted, listo, muy bien, pero yo les voy a mandar dentro de 70 años, que no son literales, sino que está simbolizando 70 años, salvación, va a venir el Mesías, y el Mesías es Jesús. Pero esa salvación la simboliza el escritor con años, 70 años. Entonces, el simbolismo teológico realmente del número 70 trasciende todo lo matemático y más bien es un
símbolo de salvación. 70 años es símbolo de salvación. Es eso. El número 70 no es una medida de tiempo, sino que es o encarna realmente otra realidad. Es salvación. Le está diciendo, cumplieron 70 años de cautiverio, dentro de 70 años más vendrá el Mesías. Y cuando venga el Mesías, también se va a destruir el templo. Y cuando venga el Mesías, al Mesías lo van a matar. Y Él es el que va a perdonar la iniquidad del pueblo. Entonces mire, 70 años realmente simbolizan salvación. Pero si uno va a mirar toda la historia que hay sobre los 70 años, se ha escrito más de los 70 años que lo que la Biblia ha escrito de los 70 años realmente. Y todo lo que han escrito de los 70 años, la mayoría son puras mentiras, barrabasadas. Y digo mentiras porque es que se ponen a hablar desde esa perspectiva de que quiere decir que tantos años, y no, los números en la Biblia no son aritméticos, son simbólicos. 70 años realmente está indicando salvación. Téngalo presente, hermanos amados, para que no se dejen embaucar a veces con todas estas historias de los 70 años de Daniel. Entonces, mirando estos 70 años, mirando todo el contexto bíblico, uno de estos aspectos claves para entender los 70 años que está simbolizando salvación, voy a mirar varios textos de la Escritura. Por ejemplo, uno de estos aspectos del sábado, de los 70 años o del número como tal, es precisamente el sábado. Y vamos a mirar varios textos, yo los voy a ir diciendo. Éxodo 20 nos habla acerca del séptimo día, el Sabbat. Es un día de cesación, es un día de descanso, designado por Dios, en el cual se abstiene de hacer labor. El séptimo día, Él descansó de la creación, dice la Biblia en Éxodo. Mire que séptimo, estamos hablando de séptimo, múltiplo de 70, de los números como tal. En esa práctica de que Él descansó el día séptimo de hacer su creación, se fundamenta precisamente el relato de la creación. Dios descansó el séptimo día. Después de haber creado los cielos, después de haber creado la tierra y todo lo que en ellos hay. Y Dios bendijo y santificó el día séptimo, el día Sabbat, como un momento sagrado y de descanso para su pueblo. Y note una cosa, por favor. El Sabbat o séptimo día quiere decir cesación, cesar, dejar de hacer. No quiere decir sábado. Sábado lo han traducido así en las Biblias. Así que los adventistas se perdieron completamente, porque Sabbat quiere decir cesación, dejar de trabajar, pero no quiere decir sábado. Pero lo relaciona Dios con descanso, el séptimo día. Luego existe otro texto en Hebreos que dice, Dios reposó en el séptimo día, según lo afirmado en algún lugar de las Escrituras. O sea que estos dos textos que les estoy relacionando simbolizan el descanso de Dios en la obra el séptimo día. Y es el séptimo número múltiplo de 70. Otro número que tiene relación con el 7 es lo que se llama la semana del jubileo. Por allá en Levítico 25 dice, el año del jubileo que ocurre cada 50 años, es decir, el jubileo se da cada 50 años. En ese año, a los 50 años, se proclama libertad de la tierra. Cada persona regresa a su propiedad y a su familia. Se santifica este año y se abstienen de ciertas actividades agrícolas.
Además se hace sonar el shofar en el 10º día del 7º mes, en el día de la expiación por toda la tierra. En este texto que les acabo de decir de Levítico 25 se emplea el número 7 para indicar el descanso y la restauración provistos por Dios. A los 50 años, cuando alguien era esclavo y había trabajado con la esclavitud, si llegaban a los 50 años, a partir de ahí quedaba libre. Habían unas cosas de actividades agrícolas especiales en ese año 50. Entonces, la verdad es que el año levítico, o el año más bien jubileo que aparece en Levítico, está mostrando una conexión con el número 70 y la obra redentora de Dios, que nos lleva a comprender las 70 semanas. No representan un periodo de tiempo, sino que transmiten más bien una verdad teológica esencial para el plan divino de restauración. Entonces, según las interpretaciones de la profecía de Daniel, los primeros 7 años representan 7 años sabáticos, equivalentes eso a 49 años. Cuando Daniel está recibiendo aquí esta profecía del capítulo 9, cuando se habla y estoy repitiendo, cuando se habla de los 7 años, representan 7 años sabáticos, que quiere decir 49 años. Él está aquí hablando en este capítulo de 49 años. Esos 49 años culminan con el jubileo. ¿El jubileo cuántos años serían? 50. En ese año, 50 años, se proclama libertad de la tierra, los esclavos son libres, se hacen unas actividades agrícolas. Entonces, el periodo total de 77 que habla Daniel en este capítulo se interpreta como 10 ciclos de jubileos, es decir, que a partir de ahí hasta que llegue a 490 años, si lo vamos a hablar en matemáticas, que lo estoy haciendo ahí para que sea un poquito más comprensible, si se llega allí a 490 años, empieza la era mesiánica, es decir, si se trabajan números, serían 490 años después de que ellos cumplieron los 70 años del cautiverio. A partir de ahí se cuentan 490 años y empieza el año del jubileo, cuando Jesús viene. Espero haya sido como claro con este asunto, porque no es como tan fácil. Entonces, lo que es ese número 7, los múltiplos del 70, se refieren a salvación, así de sencillo, y no le tire más cabeza al cuento. La oración de Daniel en el capítulo 9, que provocó precisamente la respuesta del ángel Gabriel, parece haber sido inspirada por la exhortación. Es decir, Daniel se pone a orar porque él leyó la escritura y se encuentra por allá con Levíticos 26, y en Levítico 26 describe ese pasaje un proceso de confesión de pecados y arrepentimiento del pecado de cada una de las personas, en el cual el pueblo reconoce sus pecados y el pecado de sus antepasados. Entonces Daniel está leyendo la escritura, mira a Levítico y se da cuenta de lo que Dios les había dicho. Ese texto está diciendo: confiese sus pecados y arrepiéntase. Y les está diciendo: arrepiéntase de sus pecados y del pecado de sus antepasados, es decir, de lo que ellos venían practicando, porque así se les enseñó a ellos. Entonces, este reconocimiento de humillación y de aceptación del castigo por sus iniquidades que está haciendo Daniel es a lo que a Dios le apunta, le agrada y le envía la respuesta. Y reitero, 70 años ya pasaron, ya cumplieron el castigo, pero va a venir otros 70 años para que llegue el Mesías. Es decir, esperen, yo les perdono, pero esperen, va a venir el Mesías, que va a ser Jesús. Él va a morir y va a perdonar la iniquidad de todos.
Dios les perdonó, sí, pero ya eso de venir Jesús nos corresponde, cuando viene Jesús nos corresponde a nosotros. Entonces, este pasaje de Daniel que él está por allá leyendo, entendiendo, lo lleva a que ore. Yo pido por el pecado de todos nosotros, los confiesa y se arrepiente. Tiene en cuenta a Levítico. Este pasaje también nos insta a nosotros hoy en día, a confesar nuestros pecados, a ir al arrepentimiento, a que reconozcamos que la transgresión contra Dios y su voluntad es un pecado. Y ante un corazón arrepentido, yo digo algo, Dios se derrite. Así que si uno tiene un pecado, confiéselo. Arrepintámonos. Eso derrite a Dios. Todo el mensaje de Daniel de las 70 semanas es eso, salvación. No más. Analicemos otros pasajes que nos hablan precisamente del 7. Hay otro texto en el Antiguo Testamento, dice, si a pesar de todo esto no me obedecen, continuaré castigándolos 7 veces más por sus pecados. Otro texto que nos relaciona el 7, si persisten en oponerse a mí y se niegan a escucharme, entonces añadiré sobre ustedes 7 veces más plagas de acuerdo a sus pecados. Se sigue relacionando con el 7. Entonces, otro texto, entonces también yo me enfrentaré a ustedes y los golpearé 7 veces más por sus pecados. Sigue relacionándonos el 7 con el tema de salvación. También me enfrentaré, otro texto, todos estos textos que les estoy leyendo están en Levíticos, me enfrentaré a ustedes con furia y los castigaré 7 veces más por sus pecados. Entonces mire que el 7 se relaciona con pecado, salvación. Y Daniel sabe que el pueblo no se ha arrepentido y que ahora su castigo se ha prolongado 7 veces más. ¿Sí ven? Pasaron los 70 años de esclavitud. Daniel pide perdón por sus pecados, intercede por el pueblo. Dios le responde a través del ángel y le dice, listo, ya pasaron los 7 años, los 70 años, pero no se arrepintieron. Entonces tienen otros 70 años más hasta que aparezca el Mesías. Pero así como sucede en el Antiguo Testamento, Dios no solo muestra las consecuencias y sus juicios sobre el pecado, sino también la solución. Aquí no nos está hablando solamente de las consecuencias, nos muestra la solución. La solución es el perdón y la restauración. Por eso les dije ahorita, nosotros también, este pasaje nos insta a confesar nuestros pecados públicos y ocultos delante del Señor y a tener un arrepentimiento de parte nuestra. Daniel sabe que el pueblo no se ha arrepentido. Por eso Dios prolonga 7 veces más respecto al periodo del exilio de 70 años. Anexa eso más. Pero así, como les dije, como sucede en el Antiguo Testamento, Dios no solo muestra, y reitero, las consecuencias y su juicio sobre el pecado, sino también la solución. La solución son el perdón y la restauración. Así que el propósito final y perfecto de las 70 semanas tiene que ver precisamente con la solución al pecado. La solución al pecado es Cristo. Al finalizar las 70 semanas, aparecerá el premio para todos nosotros, Jesús. Y Jesús apareció, murió por todos nosotros para perdón de nuestros pecados. Entonces, hermanos, la conexión entre estas 70 semanas y el resto de la narrativa bíblica, es decir, si yo cojo Daniel, Génesis, Apocalipsis, los evangelios, las cartas, todas esas conexiones, lo que me muestra es que el número 7, el número 70, las 70 semanas, representa el perfecto plan de Dios en respuesta a la confesión de mis pecados.
Los 70 semanas, a la final, el premio de las 70 semanas es Jesús muerto y resucitado para que yo tenga vida. Así de sencillo. Entonces, mirando atrás, mirando hacia atrás un poquito, podemos ver el plan de la redención que se cumplió. Las 79 semanas, y aquí aparece otro número que equivale a 483 años, marcan el periodo desde el primer retorno de Jerusalén. ¿Por qué les digo esto? Porque es que, sin entrar en detalles de esto, para los 70 años de Babilonia, en Babilonia, del pueblo israelita, hay muchas teorías. Y entonces en la escritura aparecen, para contabilizar los 70 años, 4 citas. Y esas 4 citas a partir de ahí comienzan a decir, se cumplen los 70 años, y eso se vuelve un embrollo impresionante. Pero se los voy a relatar así más o menos. Y es lo siguiente, las 70 semanas marcan precisamente el periodo desde el retorno de Jerusalén hasta la venida del Mesías. Es decir, que 70 siempre debe de simbolizar, finalizan los 70 con la venida de Jesús. Y esto es realmente lo que Daniel en este capítulo 9, versículos 20 al 27, nos presenta. Es una profunda revelación de la conexión entre la oración de Daniel por la restauración de Jerusalén y la respuesta divina a través de este Gabriel, de este ser celestial. Entonces, a través de este relato, lo que uno puede observar es la respuesta fiel de Dios a las oraciones de su pueblo. Muestra su soberanía, muestra su plan perfecto que se cumplirá a su debido tiempo. La profecía de las 70 semanas no solo nos habla de eventos históricos, sino que también nos revela verdades teológicas esenciales sobre el plan redentor de Dios y su fidelidad hacia nosotros. Así que, mis hermanos, sencillamente, digamos lo siguiente para ir finalizando. Lo que uno tiene que mirar con este pasaje, enseñanzas que puede sacar para uno, para usted, confiar en el plan perfecto de Dios. Aunque no siempre vamos a comprender sus tiempos y sus formas, su sabiduría y su amor, sí son constantes para nosotros. Y no sé si usted lo ha podido experimentar en su vida, cuando están las buenas y cuando están las malas. Si usted, sí, en las buenas y en las malas, sí puede ver el amor de Dios en su vida. ¿Lo ha visto o no lo ha visto? Entonces está cumpliendo. Confiar en el plan perfecto de Dios. Nada se le escapa. Daniel estaba en una situación caótica, se cumplían los 70 años, prácticamente le hace el reclamo al Señor y dice, sí, ya se cumplieron, pero el pueblo no se ha arrepentido, 70 años más hasta que venga el Mesías. Pero el hombre estaba intercediendo, confió a pesar de todo. Confiamos en Dios a pesar de todo. Lo otro que podemos aprender de esto, seguir el ejemplo de Daniel. ¿Cómo así que seguir el ejemplo de Daniel? Claro, perseveró en la oración, confió en que Dios escucha y responde. Él tuvo la respuesta, le llegó un ángel y le dio la solución. Así que yo creo que no nos debe desanimar las dificultades. ¿O a usted lo desaniman las dificultades? Más de uno claudica en las dificultades. Pero si confiamos en Dios, no. Daniel muestra que no se puede desconfiar en las dificultades. Mantener la fe y la confianza en Dios. Podemos aprender eso de Daniel. Lo otro que podemos aprender de Daniel es reconocer los errores, confesar nuestros pecados, humillarnos ante Dios en el sentido de pedirle perdón y reconocer que somos pecadores y que buscamos el perdón de parte de Él. A la final, hermanos amados, cuando usted ofende a una persona,
Cuando usted peca con una persona, usted está pecando en definitiva contra Dios. Porque a Dios es a quien se ofende. Si adulteró con una persona, pero está pecando contra Dios. Si miente, le está mintiendo a una persona, pero a la final le está mintiendo a Dios. Porque Dios fue el que dijo, no mentirás, Él da la palabra, Él es el origen de esa ley. Entonces se le miente a Dios, se peca contra Dios. Entonces reconocer nuestros errores, nuestros pecados, y el arrepentimiento abre una puerta sincera de parte nuestra, nuestro arrepentimiento hacia esa gracia y hacia esa misericordia de Dios, permitiendo la restauración. ¿Se han sentido alguna vez restaurados en su vida? Y eso es muy bueno, ¿cierto? Eso es muy bonito, sentirnos restaurados. Lo otro que nos enseña Daniel, permanecer vigilante y en espera al retorno de Jesús, viviendo una vida santa y obediente. Y la mayoría de nosotros como creyentes casi no le prestamos atención a la venida del Señor Jesús. Casi no predicamos sobre la venida del Señor Jesús. Y Daniel lo que nos dice es que mantengamos vigilantes y espera el retorno de Cristo. ¿Sí lo estamos esperando o no? Así que mis hermanos, la profecía de las 70 semanas nos insta a confiar en el plan de Dios, a perseverar en la oración, a arrepentirnos de nuestros pecados y esperar el retorno de Jesús. Porque lo que hacen las 70 semanas sencillamente es eso, tan sencillo. Reconozca sus pecados, que el Mesías vino para salvarnos. Así de sencillo. Y no darle más vueltas al asunto. Incline su cabeza y oremos al Señor. Padre, esta mañana damos gracias por tu palabra. Damos gracias, Señor, porque a través de esta enseñanza de Daniel, yo puedo ver tu infinita misericordia para conmigo, tu gran amor por cada uno de nosotros como miembros, como individuos de tu pueblo. Padre Santo, yo le invito a cada uno que confiese sus pecados, que confesemos nuestros pecados delante de Dios en esta mañana. Es un momento especial donde podemos reconocer nuestros pecados delante del Señor. ¿Qué tal si los reconoce? Confesemos. No nos enmascaremos. Humillémonos ante el Señor. 70 años finaliza con la venida del Mesías a tu vida, a tu familia. El Señor nos perdona. Sí, el Señor nos perdona. Pero también confesemos nuestros pecados y no seamos reiterativos. No sigamos cometiendo los mismos pecados. ¿Por qué? Si ya nos hemos arrepentido. Pídale perdón al Señor. Padre, perdóname. Perdona mis pecados, Señor. Los conoces. Si desea levantar su voz, hágalo. El arrepentimiento es un asunto individual. El arrepentimiento es un asunto muy suyo, muy mío. Y tiene que nacer real del corazón. Tiene que ser una situación real. Yo no te puedo empujar a eso. Solo te empuja la palabra del Señor. Y si este mensaje hoy he sido claro con él, has entendido que las 70 semanas se han cumplido en Jesús. Jesús vino para darnos la salvación, para acabar con la iniquidad, para terminar con el pecado, y terminó con el pecado en la cruz del Calvario.
y nos acoge con sus brazos si nos arrepentimos y nos hace sus hijos. Padre Dios y Señor maravilloso, te pido perdón. Iglesia, pídale perdón al Señor. Pidámosle perdón al Rey, al Santo, al maravilloso Dios. Todos los que estamos acá somos cristianos y somos salvos. Pero nuestra vida todos los días la hemos embarrado, hemos cometido algún pecado. Y por eso la Escritura dice que necesitamos ser limpios. Ya el pecado fue quitado, pero necesitamos ser limpios de esas impurezas, de esa mentira piadosa, de esas cosas que suceden a diario en nuestra vida, que nos quieren controlar y nos dejamos controlar de ellas. Entonces pida perdón a Dios, pida perdón, pidamos perdón al Señor. Pídale perdón al Señor, como Daniel, que persistió y reconoció y se humilló. Padre, arrepentimiento sincero de la iglesia. Míranos, Dios, con ese infinito amor y misericordia. Has ofendido a alguien, pero al final ofendes es a Dios. Porque en la otra persona está la imagen y semejanza de Jesús, de Dios. Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Padre, perdónanos, Dios soberano. Perdónanos, Padre de gloria y majestad. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre celestial. Perdóname, Jesús. Perdóname, Señor amado. Quizás como Daniel, Señor, tenemos que acordarnos del día que nos convertimos y recibimos de parte tuya la promesa de nuestra salvación. Y si revisamos, Señor amado, encontramos que hay cosas que aún, Señor, persistimos en ellas y son pecaminosas, que no hemos abandonado, Señor, y que quizás hemos querido adoptar a nuestro diario vivir. Por eso en esta mañana, Señor, que creemos que tu Espíritu Santo está obrando en nosotros y que tu palabra nos está recordando, así como Daniel fue, Señor, al texto y revisó, Señor, aquella ley que tú donde prohibías. Hoy encontraremos muchas cosas que aún practicamos, Señor, que aún permitimos en nuestra vida. Muchas impurezas, Señor, en nuestros pensamientos, en nuestro diario vivir. Jesús, en esta hora pedimos perdón. Pedimos perdón como congregación, Señor. Personalizado pedimos perdón, Señor. Porque pensamos muchas veces, Señor, no como debemos ser, con mentes puras, con corazones puros, sino que aún, Señor, dentro de nosotros hay cosas, Señor, que practicamos y que somos conscientes que no te agradan. Quizás malas palabras, Señor, pensamientos de resentimiento, de odio, quizás, Señor, inmoralidad. Tú nos conoces a cada uno. Así es. Avaricia, codicia. Señor, somos injustos, criticones. Cuántas cosas, Señor.
Pero hoy tú con tu amor y misericordia, Señor, como lo hiciste en la cruz, hoy nos recuerdas el acto maravilloso de la cruz y nos recuerdas, Señor, que ese acto nos da hoy, Dios, la oportunidad de venir y reconocer que nos salvas, que nos limpias, que nos purificas, Jesús. Así es. Por eso hoy soberano te Rey. pedimos perdón, Señor. Pedimos perdón, Señor. Gracias, Padre Celestial. Escudriñanos, dile a Espíritu Santo, escudriñame. Mira dentro de Así mí, es, Señor. Santo y Dios. Mira dentro de mí, Señor, cuando me da ira, cómo me descompongo, Señor, y no me importa lo que digo, ni mido las palabras para ofender, para maltratar, para recordar, Señor, cosas que en un momento dado las veo como dañinas, nocivas, y me hago parte, Señor, del pecado. Hoy pedimos perdón, Señor. Así es, soberano Rey. Tú nos conoces, Señor, cada uno conforme sabe que hay dentro de ustedes su vida. Pidamos perdón, porque es una mañana de gracia, de misericordia, porque es una mañana de recordación, de confrontación. Tu palabra nos confronta, Jesús. Tu palabra, Señor, nos arropa. Tu palabra nos abraza, Señor. Tu palabra nos dice que aún hay oportunidad, que Así aún es, podemos, Santo Señor, Dios. venir al altar y pedir perdón. Perdónanos, Señor. Perdón, Perdónanos, Señor. Jesús, Perdónanos. perdón, Perdónanos. perdóname, Señor. Yo sé que débil fui, te herí, te lastimé. Perdóname, Señor. Dile perdón. Perdón, Jesús. Perdón. Perdóname, Señor. Yo sé que débil fui, te herí, te lastimé. Perdóname, Señor. Mas hoy en tu misericordia quiero descansar. Sé que tu sangre me puede limpiar. Con arrepentimiento en mi corazón me humillo y te pido perdón. Mas hoy en tu misericordia quiero descansar. Sé que tu sangre me puede limpiar. Con arrepentimiento en mi corazón me humillo y te pido perdón. Me humillo y te pido perdón. Me humillo y te pido perdón. Y para finalizar el mensaje, para ver que el número 70
tiene que ver con el perdón y la salvación, Pedro le dijo a Jesús: Señor, ¿hasta cuántas veces he de perdonar a mi hermano? ¿Hasta 70 veces? 7. ¿Quiere decir 490 veces? No. Siempre, no son números. Siempre debo perdonar. El 70 y los 7 en la Biblia están relacionados con el perdón y la salvación que Jesús nos dio y cómo nosotros debemos de perdonar también a los demás como el Padre nos ha perdonado a nosotros. Padre, gracias te damos en esta oportunidad por tu palabra que nos permite entender lo que tú quieres para nosotros, lo que tú pides de nosotros. Gracias, Padre. Me arrepiento de mis pecados, los confieso delante de ti. Como iglesia, Señor, estamos delante de ti pidiéndote perdón de nuestros pecados. Perdona a la iglesia, no solo esta iglesia, acá, la localidad, a los integrantes de esta congregación, sino la iglesia entera por tu infinito amor, Señor, por predicar, Señor, a veces cosas que no son, por pecar contra ti, por pecar contra los demás, por pecar en este templo donde tú habitas, que es mi cuerpo, que es el cuerpo de tu presencia. Perdóname, Padre, y perdónanos como iglesia. Restáuranos, Señor. Restáuranos, Padre. Confesamos nuestros pecados, confieso mis pecados. Me arrepiento y nos arrepentimos delante de ti, Padre, para que tu infinita misericordia nos cobije y nos alimente siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios les bendiga.